pasó en mi casa, y escribí eso para mí. De pronto fue una canción de todos, de todos, de todos. Radio Caput. El poeta es eterno. Esas cosas. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia. Las noticias en tu celular. Mandá un mensaje de WhatsApp al 11 3205 8813 y recibilo gratis todas las mañanas. Infosiberia. Las noticias en tu celular. Mandá un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. Infosiberia. Soy muy tímida. Ok. Radio Caput. Radio Caput. Estás escuchando Caput. Radio Caput. Radio Caput. Te comunicas con nosotros al 11 65 16 44 46. Radio Caput. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Bandera en tu corazón, yo quiero verla ondeando, luzca el sol o no. Banderas rojas, banderas negras, el lienzo blanco en tu corazón. Perfume al filo del dolor, es invisible, licor veneno del amor. Está en las pieles, sedas de seda, que guardan hombres en tu corazón. Voces y contexto. Un concepto expansivo. Todas las voces, todas. También la tuya. Un programa que no te deja tranquilo. Un programa que no se queda quieto. Voces y contexto. Todas las voces, todas en Caput. Buenas tardes, amigos y amigas oyentes. Aquí estamos otra vez en el estudio Chicha Mariani de Radio Caput en esta tarde de verano, esta lluviosa tarde, y muy contentos porque hoy recibimos la visita de una amiga muy querida que ustedes recordarán seguramente porque muchas veces nos acompañó aquí en el aire. Ella es Laura Benadiva. ¿Cómo estás, Laura? Muy bien, muchas gracias por la invitación y muy contenta de estar otra vez. Siempre acá. te recibe con mucho cariño Radio Caput. Sí, la verdad que sí, es como uno de mis lugares, ¿no? Ah, bueno, me alegro mucho. Y bueno, y esta vez te invitamos, siempre son muchísimos los temas que nos encantaría hablar con vos, por supuesto. Le recordamos a nuestros oyentes que Laura es docente y es historiadora especializada, una gran historiadora especializada en historia oral. No digo que ella la haya inventado en la Argentina, no. Pero creo que es una gran pionera de esta disciplina tan apasionante, acerca de la cual hemos hablado muchas veces. Uh-huh. Y hoy vamos a hablar de otro tema que está íntimamente ligado y un poco continuando no sé si recuerdan la entrevista de la semana pasada que hablamos sobre los migrantes, con un enfoque. Y hoy vamos a hablar con Laura y le vamos a imprimir otro enfoque, desde otro ángulo vamos a hablar de este tema de los migrantes. Les contamos que Laura está viajando frecuentemente a España, sobre todo a Barcelona y a otros lugares donde también imparte cursos, edita libros con mucho éxito acerca de su disciplina de la historia oral.
Pero últimamente ha estado trabajando en forma directa con la problemática de los migrantes. Uh-huh. ¿Cómo es tu experiencia? ¿Cómo empezaste a trabajar con migrantes? ¿Cuál es la perspectiva desde Europa mismo con respecto a la migración? Cabe aclarar que mis primeras entrevistas hace más de 30 años, mis primeras entrevistas de historia oral fueron a migrantes, los que venían a la Argentina perseguidos, ¿sí? por el hambre, perseguidos por la Segunda Guerra, por el antisemitismo, ¿sí? Entonces, siempre fue... Migrantes de otras generaciones. De otras generaciones, por ejemplo, los que vinieron a Argentina entre el 20, en el medio de la Primera y Segunda Guerra Mundial, en la Primera o inclusive antes y después de la Segunda Guerra Mundial. Y por diferentes razones. En este momento me costó muchísimo encontrar un lugar, estamos hablando de Barcelona específicamente, pero traté en un montón de lugares de España, me costó muchísimo poder trabajar directamente con migrantes. ¿Por qué? Porque hay como un miedo, digamos, que se justifica, que tiene que ver con lo que es el migrante que viene o que va a Europa, que no tiene papeles, que viene por otros motivos además de los que uno siempre asume, ¿no? Uno asume que los motivos son el hambre, las persecuciones, las guerras, pero vos cuando estás trabajando con cada uno de ellos te das cuenta que hay otros motivos. El tema de la violencia de género, el tema de las persecuciones ideológicas, en los países, por ejemplo, los que vienen de países africanos, que nosotros no tenemos idea, porque acá ni se habla casi del tema, que vienen con diferentes culturas, ¿sí? Y que a lo mejor una de estas personas que viene tenía la obligación de ser el rey, digamos, de su aldea, y él no quiere serlo, entonces pasa a ser directamente un fugitivo, porque si no lo matan, ¿no? Y todo esto que uno empieza a ver, ¿no? y que cada caso es único y irrepetible. Hay también, por ejemplo, estuve con colombianos, que uno dirá colombianos y son de América Latina, bueno, pero que se tuvieron que ir por amenazas de muerte, porque hay un montón de violencia, ¿no? Sí. Otra vez, peor, ahora ellos te dicen que está peor que antes, ¿no? Que hace unos años. Y bueno, o gente de Venezuela, por decir países de Latinoamérica, pero la mayoría son de Marruecos, los que vienen, y de distintos países de África, los que van, yo ya estoy hablando como si estuviera en Barcelona todavía. No. Pero bueno, es muy impresionante, hasta que logré dar con esta... Yo soy muy cara dura, ¿no? Y estoy acostumbrada. Revelaciones exclusivas para Radio Caput. Es muy cara dura, Laura. Soy muy cara dura, y me acuerdo que escribía a todo el mundo, inclusive a la intendenta de ese momento o la jefa de gobierno de Barcelona, que era Ada Colau. Y yo dije, esta no me va a contestar, ¿no? Y bueno, y a la semana me habla una persona que está en la parte de migraciones, y me conecta, o sea, me dice, sí, bueno, ya acá hay varios lugares, vamos a ver qué pasa. Y después de un año me conectan de esta fundación que se llama FICAT para tener una primera entrevista para ver lo que quería hacer. Y primero daba miedo, ¿no? ¿Y qué? Y la gente va a hablar y no va a querer hablar de lo que le pasó. Y bueno, y yo le digo, déjame mostrarte que va a querer hablar, digamos, no solo querer hablar, sino que va a necesitar hablar. Claro. Y bueno, este año lo pudimos hacer. Claro, a lo mejor nuestros oyentes se preguntan por qué 2 programas seguidos con el tema de los migrantes. Y a mí me parece que es un tema preocupante, es un tema, bueno, muy preocupante, dice Laura, y es un tema que nos conecta
primero que el tema de la migración es un tema desde la noche de los tiempos, porque la humanidad ha venido desplazándose de una zona a otra, de un país a otro, perseguido, segregado por guerras, etcétera, etcétera. Y eso no cambió, eso sigue existiendo. Y por otro lado ha sido como la gran semilla de las creaciones, de las nuevas creaciones, porque los migrantes, independientemente de su condición económica o social, traen cultura, van trasvasando cultura y van generando también una mixtura muy interesante en todos los pueblos, van creando nuevas comunidades. Pero a mí me parece que en este caso o desde este abordaje que intentamos hacer la semana pasada con Darío Farsi y hoy con Laura Benadiva, es ver de qué manera las condiciones de vida, las condiciones de la gran crisis económica y sociopolítica a nivel global, empuja a poblaciones enteras, a familias enteras, a desplazarse sin ningún tipo de contención. Incluso, bueno, después vamos a conversar, el fenómeno de los niños migrantes, ¿no? Exacto. Entonces es un tema... les dicen los menas, muy despectivamente, ¿no? Porque menores en situación de, o sea, sin acompañamiento. Claro. Sí, son menores que viajan... No acompañados, que viajan solos. Y me parece que a veces nosotros, lamentablemente, atrapados en esta coyuntura absolutamente difícil, distópica que vivimos en Argentina, a veces nos perdemos un poco de vista cuál es la situación global. Y sencillamente desde Voces y Contextos queremos ampliar esa mirada y ver que cosas que aparentemente están desconectadas están íntimamente conectadas. ¿Y cómo fue, Laura, este abordaje que vos hiciste porque yo me acuerdo del año pasado que hemos hablado, vos estuviste en instancias de la recepción de los migrantes. Claro. En los puertos. Claro. ¿Por qué no nos contás un poco? Yo soy voluntaria de Open Arms, que es uno de los barcos que salvan gente, digamos que cuando pueden, porque en los últimos, creo que el anteaño pasado, a fin de año, en Italia, por ejemplo, siempre se avisa que hay unas balsas, allá les dicen pateras, que son como gomones, ¿no? O balsas hechas a mano, digamos. Se avisaba, o sea, no se avisaba a propósito que había gente ahí en el mar Mediterráneo ahogándose, entonces no podía venir los barcos. Son un montón de organizaciones, no solamente Open Arms, yo porque conozco Open Arms, inclusive a la gente que los salva los ponen presos, o sea, por incitar a la inmigración ilegal. O sea, es como una cosa, o sea, tengamos siempre, yo pienso esto, ¿no? El mar Mediterráneo es una gran fosa común. Claro, como dice el Papa Francisco, claro, ¿no? Es un gran cementerio. Es una gran fosa común. No sabía que lo decía el Papa. Bueno, es una gran fosa común y estamos asistiendo a un genocidio directamente, ¿sí? El tema es que no sabemos ni los nombres de las personas que están ahí. En los regímenes dictatoriales y en los genocidios estaba muy anotado todo, ¿no? Los regímenes estos, los campos de Hitler, o bueno... pero esto, lo que está pasando es algo que no se puede creer, que yo a veces cuando comparo lo que escuché hace más de 30 años de los que venían por el nazismo u otros que venían de España por la guerra, muertos de hambre, te juro que no es que estoy comparando, pero ni siquiera pasaron lo que está pasando esta gente. Ni siquiera. Y lo más escalofriante me parece que es que todo esto ocurre no en la clandestinidad. No. O sea, todos podríamos tener acceso a esta información, porque es una información más o menos pública. Además, bueno, a veces uno lo ve en noticieros internacionales, pero hay como una anestesia. Hay anestesia, sí. Pero nosotros tenemos igual anestesia. Nunca, o sea, ninguno de los noticieros, salvo algunos que se especializan en eso,
¿cuánto tenían? Había uno que tenía 8 minutos, el único hace unos años, de noticias internacionales. Es como si no... Y actuamos como si no formáramos parte del mundo, ¿no? Sí. Todo el tiempo. Entonces, acá hay... yo los invito que se metan, si tienen ganas o les interesa el tema, a buscar las políticas migratorias que tiene Europa, especialmente España. España forma parte de la Unión Europea, y cuando uno lee eso y ve lo que pasa, nada que ver con lo que pasa. O sea, primero que no se entiende nada. Por ejemplo, ¿alguien sabe que la ministra Meloni, la presidenta Meloni, o primer ministro, no sé, de Italia, hizo un acuerdo con Albania que ni siquiera forma parte de la Comunidad Europea, para que los inmigrantes vayan para allá y les paguen a Albania por eso? El Reino Unido también a los inmigrantes que vienen los manda a Ruanda. O sea, todo esto, y les pagan por eso. A los turcos también lo mismo, que no forman parte de la Comunidad Europea, y los meten en unos lugares que se llaman CIES, Centro de Internamiento para Extranjeros, que son cárceles. Claro, como campos. Son cárceles, les dan una comida por día, los dejan ver la luz media hora, los tienen en una habitación a 12 con 4 camas o 6 camas. Entonces, o sea, vos lees y decís todo mentira, o sea... Pero esos acuerdos internacionales son letra muerta. Letra muerta, y también pueden entrar en internet. Hace 2 años, en junio de 2022, hubo una masacre en Ceuta, que es una comunidad autónoma de España, que está en Marruecos, que quisieron saltar la valla y se engancharon con la serpentina. Sí, lo hemos visto. Bueno, eso fue una cosa, y le echaron la culpa al tema de la circunstancia de quererse haber colgado. No, fue la policía que los apaleó de un lado y del otro. Claro. Entonces, es como... no existen, ahora que estuve entrevistando gente, están como en un limbo. Claro, no existen, no tienen entidad civil. No, porque... No, perdón. La pregunta, para mí es la pregunta, ¿no? Que puede tener respuestas más o menos de compromiso. Pero te pregunto a vos, ¿quiénes los trafican? ¿Quiénes los transportan? ¿Hay organizaciones? ¿Cuál es el trasfondo de eso? Es como pobres contra pobres, ¿no? Porque hay, por ejemplo, Libia, ¿no? Que es un país que no tiene Estado, o sea, no responde a nadie. Ahí van a caer muchos de estos inmigrantes, y los mandan para ahí también. Y ahí, por ejemplo, a los chicos, a las mujeres, se los secuestra para tráfico de menores, tráfico sexual, tráfico de órganos, donación, bueno, nada más alejado. Y lo que nos cuentan estas personas que vienen en las pateras es que hay gente de la misma región de ellos que lucran, son también pobres. Sí, pero ¿vienen, entre comillas, engañados o viajan engañados o viajan conscientes? No son esclavizados como era lo que ocurría en el siglo XVIII con Estados Unidos, que necesitaba la mano de obra gratuita y la va a buscar a África. ¿Cómo es esta forma? Es decir, es una pregunta muy básica, Laura, pero... porque ellos creen que van a vivir mejor. ¿Tienen esa ilusión? Ellos creen porque se los dicen, porque lo dicen todo el tiempo, está como instalado, me voy porque voy a vivir mejor. Y cuando llegan, ven que si necesitan los papeles, tienen que estar 3 años, pero si no tienen papeles no pueden trabajar. O sea, ¿cómo puede ser? Entonces, es muy perverso el sistema.
lo que sí nos cuentan es que hay gente que la pasa mal también, que lucra con ellos. Claro, ¿sí? porque habría que ver cuál es el, entrecomillado, el negocio. Bueno, ¿cuál es el negocio? Porque podemos entender cuál es el negocio, bueno, con respecto a otros tráficos, ¿no? Etcétera. Pero en este caso, ¿cuál es el negocio? El negocio gana? de estos pequeños, de los que primero son los intermediarios que los llevan hasta el mar con esos gomones pinchados, remachados, remendados, recauchutados, con la gasolina en un bidón, entonces llegan quemados muchos, ¿sí? Toda esa gente lucra, pero son pobres iguales que ellos, ¿sí? Pero lucran con ellos, les sacan todo, les hace vender todo, o sea, todo lo que tienen lo venden y se lo dan a esta persona para poder salir de ahí. Laura, ¿y no hay una superestructura que maneje, entre comillas, esto? Yo creo que es cerrar los ojos. Porque a mí me da la sensación, estoy especulando, que esto es como a una escala, ¿cómo decir? Es por un lado una escala muy amplia, muy grande, pero por otro lado lo que vos contás o la parte visible no es una superestructura, son, bueno, como vos decís, gente pobre que está traficando y está haciendo negocio con esto. Sí. Pero ¿no hay una superestructura por encima de eso? Y, a ver, a los países les conviene la mano de obra barata, digamos. Con ellos pueden, digamos, tener mano de obra barata, pero no les gusta, por ejemplo, que vengan los africanos porque son racistas. Claro. Y aparte porque, como dicen muchos, las culturas no tienen nada que ver con las culturas de ellos. Y no, ni te digo los musulmanes, ¿no? Los africanos y musulmanes, bueno, ni te digo que son culpables de todos los actos de terrorismo, sí, ¿no? O las mujeres que vienen con el velo, que no pueden conseguir trabajo. Yo no sé contestarte si hay una super... Yo creo que no quieren que entren, o sea, no quieren que entren, pero como dicen ellos, a los ucranianos, enseguida. Sí, bueno, ahí hay una cuestión política. Exacto. Más que evidente. Enseguida. Aparte que son rubios. Claro, ahí está. Una de las chicas, la chica que van a escuchar ahora, o en un rato, dice, estamos cansados que los blancos nos salven, no necesitamos que nos salven los blancos. Entonces uno se acuerda de cuando estudiaba historia y el tema del imperialismo. Son muy maltratados en Europa, ¿no? Pero por ejemplo, cuando a Turquía le convenían o a los alemanes les convenía a los turcos. Porque la inmigración turca en Alemania tiene muchas décadas. Exacto, pero después cuando no les convino más, y están esos grupos neonazis, ¿qué hacían? Incendiaban los albergues, eso en los 90, ya estamos, incendiaban los albergues donde había turcos. Es muy fuerte eso. Y después hay toda una... los que son negros te dicen, te lo dicen porque soy negro, ¿no? Porque soy negro. O sea, más allá de todo, soy negro, entonces hay un rechazo. Sí. Y España, digamos, es un país, lo digo, es un país racista. Sí. Y bueno, si yo trabajé con gitanos que son catalanes y los gitanos de Cataluña en escuelas y los tenían apartados porque eran gitanos, imagínate lo que harán con los que vienen de afuera. Ahora, si no fuera por los árabes y la cantidad de hijos que tienen, ellos ya no tendrían niños. Población, claro. Población joven. Claro. Entonces hay como... yo no creo que haya... Yo creo que sí, Libia, estos países tienen un negocio con esto, ¿no? El negocio de tráfico de personas, ¿no? Pero yo creo que a Italia lo único que le interesa es echarlos y que se vayan a Ruanda, o sea, claro. Olvidando, por ejemplo, nosotros como argentinos podríamos hacerles recordar, ¿no? Las épocas de la gran inmigración europea, sobre todo italiana y española, en América, ¿no? Y sobre todo en Argentina.
Igual de los argentinos ya están empezando a decir que somos una plaga, porque entre el año pasado y la cantidad de jóvenes argentinos que están llegando, y no son los de clase media como siempre van, los que son jóvenes que acá no pueden encontrar nada y se van a España por el idioma, y nosotros no, o sea, allá ya es como común que estemos, y no hay tanto problema con los latinoamericanos, según qué latinoamericanos, pero con nosotros no. Pero la gente está empezando a decir, ustedes son una plaga, y lo dicen en joda, pero a mí me cae re mal, o sea. Entonces, bueno, como además se enganchan, están bien preparados por la universidad y todo, y logran estar en puestos, sobre todo ahora el tema de programación, informáticos, eso también jode, ¿no? Sí, no sé si te acordás que hablábamos la semana pasada con Darío, que nos mostró un panorama bastante amplio, que aún los profesionales muy calificados, blancos, profesionales universitarios, son muy discriminados y tienen, si bien consiguen trabajo en Alemania, por ejemplo, Alemania. Cobran a lo mejor 3 veces menos que un alemán por el mismo trabajo, y que hay como distintos rangos de migrantes, depende de si venís de Europa del Este, si venís de Medio Oriente, si de África o de América Latina, ¿no? Está como estratificado. Yo de Alemania no te puedo decir, pero sí te puedo decir, supongo que será más o menos pero similar. Sí te puedo decir que muchos, los jóvenes españoles, se van a Alemania. Sí. Y es el lugar, porque es el que tiene el poder hasta económico, aunque ahora digan que tienen una recesión del 3%, ¿no? Bueno, pero tiene una recesión, es el lugar donde van a cobrar más. España no es un país donde la gente cobra mucho. Se habla de 1.100 euros, pero ¿quién cobra 1.100 euros? ¿no? O sea, ¿para qué te alcanza 1.100 euros exacto, en Europa? ¿no? Lo que sale, todo. El alquiler una pieza está a 500 euros y una piecita, o sea, como que no es fácil. Y esta gente con la que estuve hablando, que estuvimos haciendo entrevistas, que por una cuestión de, ¿ves? Hay como de protección de datos, por el miedo que ellos tienen de que lo quieren contar, pero tienen miedo de que su historia se sepa pública, pero la quieren contar. Claro. Y la idea, en este lugar que se llama FICAT, la idea es, que es la fundación en la que estoy, armar un archivo de historia oral interno, y todos los que van entrando que vean con protección, con protección de datos, ni que fueran delincuentes, ¿no? Es que ahí se habla de inmigración ilegal, y yo lo que aprendí en esta fundación es que a no decir más inmigración ilegal, porque ninguna persona es ilegal, ¿sí? Claro. Y bueno, hay una chica que me encantó. Eran todos varones, ¿no? Había uno de Sierra Leona, otro de Gambia, otro de Colombia, bueno, de África eran más, ¿no? Pero viene mucha inmigración marroquí, y me impactó mucho esta chica, aparte que me encariñé mucho, que tenía una visión cuando escuchaba a los otros y decía, ¿te pasó todo lo que te pasó? ¿Y tuviste ganas de venir acá? ¿No? Cuando uno escucha todo el proceso, claro, por eso la historia oral con esa metodología ayuda, ¿no? A eso. Y bueno, y te pasó, y pasaste todo eso, ¿no? Y bueno, el tema es que esto en principio les sirva a ellos, y después con el tiempo a lo mejor, que es a lo que aspiramos y aspiran ellos también, y es a tener un archivo en el que puedan los demás ver lo que le pasa a esta gente, ¿no? Claro. Porque si no, son números. Hoy murieron 95, hoy se ahogaron 30. Sí, no importa. Acordate cuando apareció ese nene. Sí. Ay, todo hablando de eso. ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo, pero el nene apareció muerto. Sí.
muerto ahí, lo sacó una guardia costa. Ay, todos hablando. Y listo, ya está, se terminó. Sí. Y ahora hay momentos en que pasan. Ahora están llegando muchos a Canarias. Sí. Muchísimos. Y hay helicópteros que pasan arriba de las pateras de estos gomones y tiran tiros para que se caigan y se ahoguen en el mar. Le vamos a pedir a Martín si nos pone en audio justamente un testimonio que recogió Laura en España. Esta chica es marroquí, tiene 27 años, vino a los 7 años, fue a Barcelona a los 7 años con su familia, es una familia numerosa, como son estas familias de 5 hermanos, y al final de la entrevista, y respetando la privacidad, por eso no digo el nombre ni nada, dice esto que van a escuchar. Porque como personas migrantes tienes que estar justificándote siempre. Siempre. Tú no haces una cosa porque la haces. Tú lo haces por X. Y esto lo digo siempre. Y me he cansado de justificarme. Llega un momento que digo, ¿sabes qué? No me entiendas. Como no vas a vivir conmigo, júzgame, porque cuando yo voy a una oficina y reclamo mis derechos, lo que ellos me van a decir a mí es que es lo que hay. Si no te gusta, vete a tu país. Esto es lo que te dicen. Tú como persona migrante no puedes tener el derecho de defender tus derechos, de hablar, de decir si España políticamente va bien o mal, si España va bien o mal a nivel general, no puedes. Porque tú, como eres migrante, tienes que aceptar a España como es. Y no, yo no voy a aceptar a España como es. Mi lucha, y es tanto interna como externa, es cuando yo bajo a Marruecos, cuando yo visito Marruecos, yo tengo personas conocidas ahí que quieren venir a España, intento en la medida posible hacerles ver lo que es España, lo que es Europa realmente. Y no es lo que ellos ven. No es venir y ganar 1.000 euros, 2.000 euros, 3.000 euros en un mes. Es mentira. Y si tú vienes aquí y vienes irregular, eres una persona que no existe en el sistema. Y te aprovecharán. Sí, estás en el limbo. Claro. En el limbo no eres nadie. Abusarán de ti todo lo que puedan. Y yo creo que es una realidad que no se les enseña. Y yo siempre digo, si abrieran la frontera, no niego que vendría la mitad de Marruecos aquí. Pero sé también que esa mitad volverá. Porque esa mitad que viene aquí es porque no conoce a España, no conoce Europa, no la conoce como debe. Conoce que yo cuando me voy de vacaciones a Marruecos, pues me visto de esta manera o de otra. O que fulanito se lleva ese coche o el otro. O que tal, ese es el problema de España y ese es el problema de Marruecos. Y ahí la educación tendría que ser fundamental. Ahí el acceso a la educación es mínima. Es mínima. Entonces, también es importante decir que no todo Marruecos quiere venir a España como se plantea todo el tiempo. Hay muchas personas que son de Marruecos y que no se plantearían nunca venir a España. Porque Pero son relatos que se instalan. Es lo mismo que toda la juventud se está yendo a Argentina y no es real. Pero ¿qué importa? El problema es ¿qué importa? No, por eso, pero te instalan el relato, los medios. Es que ahí está el problema. ¿Qué importa que vengan 100 o 200? ¿Qué importa si al final, si no va... Hay una frase que a mí me gusta mucho. El discurso de personas de aquí que te dicen los migrantes nos roban el trabajo, ¿vale? Viene una persona de X país,
no sabe el idioma, no sabe lugares, no sabe nada, te viene y te quita el trabajo, es que tú en tu país lo estás haciendo muy mal para que te quite una persona que no sabe nada, que tú sabes más de idioma porque es tu idioma nativo, sabes más de calles, sabes más de direcciones, sabes más de todo. Y viene uno que no sabe nada ayer y te quita un trabajo, es que tú algo estás haciendo mal. Sí, no querer ese trabajo. Los inmigrantes, bueno, eso, en Argentina pasa lo mismo, bueno, en todos lados. Ay, qué lindo escucharte, qué lindo escucharte, qué lindo. ¿Querés decir algo así como, porque me parece que, decir algo como una valoración, algo dijiste ahora, ¿no? Cuando vas a Marruecos, que tratás de dar un mensaje. ¿Querés decir algo para como, porque fue muy redondito todo, algo para como una valoración, lo que quieras, como para cerrar? Yo para cerrar me gustaría decir para dos bandos, un mensaje para dos bandos. Por una parte, que dejen de salvarnos. Estamos hartos de que nos quieran salvar todo el tiempo cuando no necesitamos a nadie que nos salve. Por otra parte, a las personas migrantes, personas, hijos y hijas de migrantes, yo creo que es importante que conozcan su valor y que no debes nada a España, ni a Europa, ni a ninguna persona en general. Si tú estás aquí, estás con tus derechos, no te van a regalar nada. Entonces, con la cabeza arriba y por lo tuyo. Bueno, muchas gracias. Muy interesante. Claro, lo que pasa es que Europa, o sobre todo, especialmente los países colonialistas, no se quieren hacer cargo de las condiciones que generaron, y cuando se retiraron de sus colonias dejaron un tendal de pobreza, de miseria, de luchas, como pasa en algunos países africanos, ¿no? Entonces ahora, bueno, tienen que afrontar este problema y lo afrontan de la peor manera, ¿no? Y con Marruecos ahora Pedro Sánchez tiene un acuerdo con el rey, y tiene un acuerdo justamente por el tema de las fronteras, ¿no? Que no ves que dijo ella que cuando se abran las fronteras, y yo conozco marroquíes que tienen sus novias en España y no las ven nunca, y ella, por ejemplo, sabe que se va a casar en Marruecos, ella se quiere volver a Marruecos, su familia se va a quedar acá, pero ella dice, yo no decidí vivir acá. Claro, porque ella vino muy chica, fue muy chica a España. Y en la escuela en Barcelona, ella está en Sabadell, ¿no? Que es en las afueras, la escupían porque llevaba el velo, ella decidió llevar el velo a partir de los 12 años, es terrible, la escupían, le decían acá no podés, y está prohibido prohibir eso, y los profesores le decían si no te lo sacás, y no la miraban, no la dejaban entrar. O sea, escuchás eso y decís volvimos a, sí, a la edad media. Y era lo que me contaba el viejito de Polonia hace 30 años, al que escupían también porque era judío. O sea, así. Es como que lo digo así porque no aprendimos nada, pero esa chica tiene una sabiduría que... Claro, sí, yo pensaba cuando la estaba escuchando, la escucho hoy por segunda vez, ¿no? Pensaba que, dado el estado en que se encuentran, el estado civil, social que se encuentran, tampoco tienen la posibilidad de, entre comillas, organizarse políticamente porque está bien, como ella misma dice, están en un limbo, pero están en un país donde generan de alguna manera mano de obra, donde generan una economía y donde de cualquier manera están interactuando con toda la sociedad, ¿no? A ella no la dejaron hacer porque allá están los 3 primeros años en la secundaria, y después se entra a los últimos 2, y el último se hace la selectividad, mira qué nombre. La selectividad, que es para poder entrar a la universidad. Cuando ella terminó 3er año, ella quería entrar a 4º y 5º, y le dijeron no,
¿Por qué? Y porque vos no podés, sos marroquí, no podés. No la dejaron terminar la escuela. ¿Qué hizo ella? La terminó a la noche y dice, y ahí fue el único lugar donde me sentí bien, porque estaba con otra gente adulta, ¿no? Y estudió de todo. O sea, por eso ella tiene esa fuerza, ¿no? Va a poder conmigo, ¿no? No es lo que le pasa a todos. Claro, sí, estos son como pequeños ejemplos. Sí, no es lo que le pasa a todos, y aparte tiene muy segura que se va a volver, ¿no? Claro. Laura, y comentanos un poquito más acerca de ese archivo de historia oral. ¿Que vamos a hacer ahí? Sí. Bueno, la idea es hacer primero las entrevistas, que la tenga cada uno. Yo me reuní varias veces con ellos. Y ¿con ellos quiénes? Con los inmigrantes. No, con los migrantes. Y me reuní con ellos y la coordinadora también, y armamos el cuestionario para las entrevistas de acuerdo a lo que ellos querían saber. Entonces eso le dio muchísima fuerza al proyecto, y después, cuando se estaba haciendo la primera entrevista, esa primera entrevista le dio a los demás la posibilidad de agregar preguntas. Y aparte, cuando escuchaban al de Colombia, no lo habían visto y qué sé yo, pero se daban cuenta que no lo conocían, digamos, ¿no? Este chico colombiano me dice a mí, ¿puedo hacer una segunda entrevista? Y le digo, claro que sí, ¿no? Y hay otro que también me pidió lo mismo. Quiero mostrar fotos. Entonces le pidió fotos al hermano, y las fotos que van a formar parte del archivo, ¿no? Las fotos eran fotos de su barrio en Cali, que era un barrio muy, muy pobre, en el que aparecía toda su familia y distintos momentos en la construcción de su casa recontra precaria, ¿sí? Pero contándolo con orgullo, ¿no? Y era obvio que él quería mostrar eso, ¿no? Y todas las fotos tenían que ver con mostrar su familia, su mamá, sus hermanos, cómo construían una casa, y cómo después eso le permitió trabajar de albañil o paleta, como se dice allá. ¿Cómo se dice? Paletas. A los albañiles son paletas. En España al principio, ¿no? Y bueno, y entonces ese archivo, que recién está empezando, porque todavía me cuesta... ahora en marzo vamos a tener una reunión, y para seguir con los que entraron, lo que cuesta es este tema de... Va a venir la auditoría y va a ver que le digo, no lo va a ver nadie el archivo, o sea, si vos no querés. ¿Quién lo va a ver? Lo va a ver la gente y nada más. Claro, ellos tienen temor a que algunas autoridades... A la auditoría, no, mirá lo que están contando. O sea, pero nadie lo va a ver más que ellos, y sí me parece que sería bueno que sea un archivo de FICAT, y que los que entran a FICAT puedan ver, porque no todos dicen lo que dice esta chica, ¿no? Puedan ver cómo se puede salir, cómo que todos tienen historias, aunque sean diferentes, son historias terribles, ¿no? Nadie se quiere ir de su país, así, chao, me voy, porque se van de un día para el otro, ¿eh? Sí. Hay algunos que se fueron de un día para el otro, que no tenían... Solamente tenían la ropa que tenían puesta. Y después me mandaban las fotos cuando salieron de las pateras y tenía esa ropa, o las peripecias que tienen que pasar hasta que llegan, porque primero los mandan a Marruecos, de Marruecos, bueno, pero bueno, están ahí y te dan fuerza también escucharlos, te da fuerza escucharlos. Y ellos me parece que también se deben, en el relato también deben cobrar más conciencia y también cobrar fuerza. Uh-huh. No me gusta la palabra empoderarse, ¿no? Que ahora está muy de moda. A mí tampoco. Pero bueno, es como cobrar más confianza. Sí, que no están solos, que pueden a lo mejor nuclearse o identificarse. Tienen sueños también. Claro. Tienen sueños. Ellos no sé si se dan cuenta, pero cuando hablan se nota que tienen sueños. Claro. Yo lo que quiero es hacer tal cosa. Tienen sueños. Y bueno, y yo de las primeras entrevistas que
que hicimos hace 30 años, como dije antes, también la gente cuando hablaba de los sueños, ¿no? Claro. Y de lo que pudieron lograr, y muchísimos, porque Argentina la verdad que fue un país que los recibió siempre muy bien. Ahora también está recibiendo oleadas de inmigrantes, por ejemplo rusos. Me gustaría que nos contaras tu punto de vista o tu perspectiva de cuál es la política inmigratoria o migratoria argentina y cómo ves vos la situación actual. A mí me molesta mucho y me parece una pérdida de derechos muy importante cuando dicen así livianamente, como están diciendo, a los inmigrantes, a los bolivianos les vamos a cobrar la consulta, ¿no? Y eso me parece horrible. Te interrumpo. Sí. También le van a cobrar la consulta en los hospitales de la Ciudad de Buenos Aires a los que viven en el conurbano. También, bien. Y hay un orden de prioridad en la atención. Claro, bueno, ahí tenés. Bueno, pero en cuanto a los inmigrantes, o sea, esos inmigrantes viven acá. Y trabajan. Trabajan acá. Hay algunos que están, bueno, la mayoría está hace un montón. Yo trabajé con muchos de Bolivia, de Perú. Estoy en una escuela donde el 85%, me atrevería a decir, son o bolivianos o descendientes de bolivianos, ya segunda, tercera generación. O sea, están acá. ¿Cómo les vas a cobrar? Si están acá. Eso es peligrosísimo. Y es mucho más peligroso, me parece, cuando uno escucha a personas, ciudadanos comunes, incluso gente que uno que conoce, y aún peor, gente que uno quiere, que lo justifica. Bueno, es que lo que esto que se está haciendo, que todavía no se hizo, porque además encima lo que hacen es decir las cosas y después no sabes si se hacen o no, ¿no? Pero te la dejan acá. Esto está hecho a propósito para que justamente esa parte de la población que piense eso esté contenta y siga apoyando. Perverso, ¿no? Sí, como todo lo que está pasando, digamos, perverso. La política es el que la canción esta hermosa que no sé el nombre con la que empezás sí, banderas, vos hablabas él habla de banderas rojas y banderas negras. Yo estuve presentando el libro Hasta la memoria siempre en Valencia, en un local anarquista, ¿no? Estuvimos, perdón, no sé si te acordás que el programa anterior lo dedicamos a ese libro, sí. Que yo les comento a nuestros queridos oyentes que tuve el gusto y bueno, el privilegio de leerlo, y es un libro extraordinario y con, no Gracias. sé, yo digo, lo digo yo, no lo dice ella, un poco con la satisfacción de que fue editado en una editorial española, exquisitamente editado, ¿no? Ay, Entonces sí. es como realzar no solamente el texto, las ideas, sino la presentación de esas ideas. No estoy hablando de lujo, no es una edición de lujo, pero es una edición muy cuidada en cuanto a las fuentes documentales. Uh-huh. Y eso le agrega como un plus valor, ¿no?, a esa obra. Sí, y en ese local había banderas negras y rojas, ¿no? Y la verdad que me sentí re libre ahí, porque, claro, yo con las instituciones, vos ya me conocés, sí. Ya hay veces que no, tanto trabajar en la periferia o en la cornisa en el borde. En el borde o conociendo el backstage, la verdad que no le creo a nadie, entonces sí, te creo a vos, le creo a la gente, pero no me representa a nadie, digamos, sí. ¿no? Y entonces, retomando la pregunta, ¿cómo ves la situación de los migrantes en Argentina? Bueno, esto que te dije me parece peligroso. Sí, en términos un poquito más amplios a esta distopía actual que vivimos. Que no sé si va a pasar o no, esto es, pero ya está instalado, ¿no? Veo, yo creo que hay menos inmigración ahora, por lo que estuve leyendo, no puedo asegurar en porcentaje. No los contaste, Laura. No los conté, pero como de Bolivia no, de Perú tampoco, pero como esos países que la están pasando mal tienen más crecimiento que el nuestro. La inmigración que está llegando es una inmigración también joven
que aprovecha la universidad pública, ¿no? Y que si vos vas allá a España es todo, te cobran por todo, ¿no? Claro. Y acá la universidad es buena, es pública. Después hay una inmigración de los 90 que vino, que es ucraniana, en los 90. Sí. Las rusas que vinieron, ahora digo las porque tengo una amiga que trabaja en el Hospital Durán y me contaba... Sí, que se comentó que venían a tener bebés acá. Y que les pero eso me daban parecía un poco raro, ¿no? Yo no sé, no profundicé, ¿no? Pero sí, esta chica me decía, venían, tenías que darle la vacuna del COVID como cualquiera, tenías que darle... Sí, pero ¿y por qué venir a tener sus hijos acá? Por el pasaporte que le daban la nacionalidad argentina. Claro. Enseguida, porque acá es donde naces. Claro. Ese es sí, el tema. Yo recuerdo, digamos, la ley, incluso la ley en su momento, bueno, no me acuerdo bien ahora, pero una ley de migración bastante... sin que se malinterprete, bastante benigna hemos tenido en la Argentina. Bueno, desde la Constitución, digamos, el preámbulo llama... Sí, no, pero me refiero a la ley de migración, sí, que está siempre. vigente. Este país, o sea, es un país que ahora está, habiendo venido de pasado por migraciones, ahora están preguntando más. Pero no, eso no quiere decir que sea por algo. Me parece que están cuidando un poco más. No hay maltrato. Pero hay, por ejemplo, bueno, vos te quedaste 3 meses, pero no validaste otra vez, ¿viste? Andate a Uruguay y volvés, no sé, pero te quedaste 3 meses y viniste como turista, ¿no? Y se te cobra una multa, digamos. Eso no lo veo mal. Claro. Creo que esas son cosas que estaban y que no se aplicaban. Claro, y otra cosa con respecto a los estudiantes universitarios, hay algunos sectores de la población que gustan decir que vienen a estudiar, que son mayoría, que la mayoría son estudiantes. Y no me acuerdo qué organismo publicó unas estadísticas y parece que del total de estudiantes universitarios solamente el 4% es extranjero. Claro. Pero claro, ¿cómo se hace para deshacer esa mentira cuando está multipropalada por tantos medios? No la vas a deshacer. Y se repite, eso se repite. Porque lo que dijo esta chica, que no está hablando de la educación, pero está hablando, le sacamos el trabajo, lo está diciendo en Europa. Acá dicen lo mismo, o sea, no lo vas a sacar, es un tema... Y lo que dice ella que me parece maravilloso, si alguien que viene sin saber tu idioma, qué sé yo, te saca el trabajo, algo estás haciendo mal. Claro. Me acuerdo de un libro que leí en la década de los 90 de Guy Sorman, que se llamaba Vienen los bárbaros, sí. Que hace como un análisis, entre comillas, temprano de lo que se veía, se veía venir en Europa, ¿no? Con respecto a más allá de la simpatía que se pueda tener por ese autor, era interesante ese análisis que él hacía. Nos falta no mucho para que termine el programa, Laura, y bueno, les cuento a nuestros amigos que Laura eligió el tema musical, que es muy lindo y que tiene mucho que ver con, bueno, y es un tema de Chambao, ¿qué se llama? Papeles mojados. Ahí va, Martín está ahí aplicando la botonera. Trae la marea, navegan cargados de ilusiones que en la orilla se quedan, historias del día
Bueno, aquí volvemos después de Chambao y de prestar atención a la letra. Muy buena tu sugerencia. Muchos no llegan, se hunden sus sueños. Sí, literalmente. Literalmente. Sí. Se hunden. Bueno, Laura, nos estamos acercando al final del programa de hoy. Me gustaría conocer qué proyectos tenés para este 2024, que ya nació muy agitado. Bueno, estoy con un proyecto que empecé el año pasado, nuevo, con adultos mayores. No me gusta decirle adultos mayores, pero se le dice así. ¿Y cómo les dirías? Y no sé, pero... Son seres humanos. O sea, yo también soy adulta mayor. Serán un poquito más mayores que yo, pero... Cuarta edad. Pero no sé. Bueno, con lo que se llama adultos mayores, que está siendo muy bien recibido. Estoy con distintos artículos que estoy escribiendo. ¿Y qué trabajo haces con los adultos mayores? Y es o sea, nada que ver... yo estuve mirando cómo son los cuadernillos, los cursos, muchos vienen de España. Los cuadernillos para trabajar, el tema memoria. Y vi que era todo muy conductista, o sea, como que la gente está mirando para abajo y llenando cuadraditos. Lo que no digo que esté mal, ¿sí? Pero es como que no pueden conectarse con el otro. Entonces empecé a armar algo diferente, donde actividades en cada encuentro es una actividad diferente. En un lugar es el tercer año que estoy, y proponiéndoles hacer los hago investigar encuentro por encuentro. Y esto lo logra Laura Benadiga, nada más les digo. No, impresionante. Una vez les pedí, como todos conocen a Dolina, yo quería trabajar con el Google Earth, con con el Google Maps. Sí, el Google Maps. El Google Earth. El Google Maps y nada, entonces les llevé un libro de Dolina y uno de los cuentos me río porque uno de los cuentos de Dolina habla del ruso Salzman, que era uno de los personajes. Entonces, ¿quién no conoció a un ruso Salzman? Exacto. Yo conocí. ¿Sí? Encantador, sí. Bueno, y ahí habla de las novias que tenía el ruso Salzman. Entonces tenía una en en la provincia, otra en Palermo, la veterinaria en Palermo. Entonces, después que les mostré cómo buscar en el Google Earth y que analizamos el libro que tiene que ver con Flores, con el barrio de Flores, les hice hacer un recorrido desde Flores hasta la novia que hayan elegido. Y una señora, porque quieren leer todo el tiempo las producciones, ¿no? Entonces una señora dice, yo voy a leer la que hice. Entonces ella había elegido la de Palermo. Entonces cuando elige la de Palermo dice, bueno, salió de Flores, se tomó el tal colectivo, iba mirando el recorrido en el Google Maps, fueron a tomar un café a tal lugar porque el ruso Salzman no tenía plata y qué sé yo, era un... Y lo que deciden al final es expresar su amor en el albergue tal. ¡Ah, qué lindo! Y nombra el albergue transitorio que está en el recorrido. Muy bien, bueno, eso lo logra Laura, con ese entusiasmo contagioso, ¿eh? Es que es divino. No hay vacuna para el contagio de entusiasmo que genera Laurita. Bueno, mira, nos estamos yendo. Bueno. Pero hay un mensaje de Mónica que dice así, me pide que lo lea y nos agradece. Dice, muy buena la entrevista con información interesante y necesaria de alguien que trabaja en contacto directo con migrantes. Gracias por contribuir a que se escuchen otras voces y no las hegemónicas saturadas de manipulación mediática. Bueno, le mandamos un abrazo. Muchas gracias. Y gracias a Mónica, oyente. Y gracias a vos, Adriana. Bueno, y a Martín. Y a Martín, un genio, ahí estuvo con la botonera biónica. Y bueno, yo te agradezco con muchísimo cariño que siempre estés dispuesta a venir al estudio. Sabés que te amo. Bueno. Martín, ¿te gustó el tema? Sí. Qué vale. Sí. Bueno, muchas gracias. Gracias. Y nos vemos la semana próxima, nos oímos. Dale. Bueno, y también nos vemos porque
Esto se transmite por streaming. Gracias. Todas. Buena Chao, semana. gracias. Programa incorrectamente político. Llega a su fin por hoy. Hasta la semana próxima. En Caput Quiero contarles un poco que pasa en Radio Caput. pasan cosas. Y cuando uno entra, todos te esperan con una sonrisa. La pecera se llena de gente. Esa radio te sonríe. Es una radio que enseña, porque para mí la radio tiene que ver con eso, con lo que se transmite. Todo es sonrisa, todo es amor. Es una radio hecha con muchas ganas de hacer las cosas bien, ¿no? No sé si llamarlo un premio. Me parece que es un lazo entre la radio y las madres. Un lazo de amor, un lazo de comprensión, que es lo que a uno le hace falta para vivir. Radio Caput. Así que Radio Caput, a todos, a los compañeros, a los chicos, a todos. Les prometo que hasta el último día de mi vida